Bendito Padre amoroso, Creador de todo el universo, Rey de reyes y Señor de señores, alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre misericordioso, por que nos permites cantar estas alabanzas a tu nombre. Sabemos, Señor, que te has gozado de ellas porque lo hemos hecho con todo el corazón. Te pedimos ahora, Señor, que tú pongas ese mismo gozo en cada uno de tus hijos, porque ahora, Señor, viene el canto de cantos, por lo cual todos unidos te suplicamos que tú seas con nuestro hermano, el cual tú has puesto ese mensaje en él el día de hoy, que tú pongas palabras, ese Espíritu Santo, para que pueda decirnos lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Bendice a él y a su familia, que hasta ahora, Señor, tú lo has hecho. Te pedimos que lo sigas haciendo para que te siga sirviendo como lo ha hecho hasta este momento. A todos los que vamos a recibir ese pan, te pedimos, Señor, que surta ese efecto en nuestros corazones, en nuestras vidas, así como tú lo deseas. Bendícenos a todos, pues, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te pedimos todos estos favores. Amén. Bien, hermanos, así puestos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Rogelio Hernández, ayuda de la iglesia. Gracias, hermano Luis Ayón, por su presentación. Amada Iglesia de Dios israelita, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, apreciados hermanos, y así, llegado el momento en el cual vamos a considerar y estudiar la palabra de nuestro Dios, primeramente damos gracias al eterno Dios por darnos esta linda oportunidad de estar en medio de ustedes, y así, hermanos, compartir el mensaje de nuestro Dios. Ciertamente nos sentimos contentos. A nombre de mi familia también nos sentimos en familia porque somos una familia en Cristo, y así lo he considerado, hermanos. Bien, vamos pues a estudiar la palabra de nuestro Dios, y para ello pues es recomendable o es necesario, hermanos, saber de qué vamos a hablar dentro de la palabra de Dios. Y para ello, como decía, es recomendable tener un título a nuestro tema, en el cual pues a base de ese título pues vamos a ir viendo lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Nuestro título, hermanos, que lo hemos titulado, somos engendrados por la palabra de Dios. Ese es el título que vamos a tener en esta bonita tarde. Somos engendrados por la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, antes de ir a la palabra de Dios, sí me voy a permitir, hermanos, leer una información para así darle un poco más de realce a lo que vamos a estudiar. Bien, dice esta información, hermanos, con respecto a engendrar, dice así, dice la ciencia médica, sí, hablando de la ciencia médica, nos dice esta parte. Dice, cuando un espermatozoide, es decir, una célula reproductiva masculina, se une a un óvulo, una célula reproductiva femenina, logran formar un cigoto. ¿Sí? No entiendo por nuestro Adán. Sí, hermanos, dice que logra formar un cigoto. ¿Y qué es un cigoto? Dice esta parte de un cigoto, dice que es una célula, es decir, un huevo que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina, y a partir de la cual se desarrolla el embrión de un ser vivo. Esto es con respecto a un cigoto. Pero sigue diciendo, dice, es en ese momento, sí, en ese momento en que un espermatozoide se une al óvulo
célula reproductiva femenina, cuando estos se hunden, dice, es en ese momento en que se engendra por parte del hombre. ¿Sí? Notemos esta parte, dice que se engendra por parte del hombre. Sigo leyendo. Y se concibe por parte de la mujer y se inicia una nueva vida. Y se concibe por parte de la mujer y de ahí que inicia una nueva vida. Tiempo después, este cigoto se convierte en un embrión. Y tiempo después, este embrión se convierte en un feto y este se desarrolla, crece y crece hasta nacer antes o después de 9 meses. ¿Sí? Esto es con relación a engendrar. Y nuestro tema que vamos a considerar es: somos engendrados por la palabra de Dios. Voy a leer otra parte, hermanos, y después de leer estos 3 datos, pasaremos a la palabra de nuestro Dios. Dice, engendrar, del latín ingenerare, ¿sí? Engendrar, del latín ingenerare. Y quiere decir es decir, hacia adentro, adentrar, generare o producir. Eso es engendrar. Concebir. Concebir también viene del latín, que es concipere, y quiere decir concipere, contener, dar existencia en el seno por medio de la fecundación. Ahora, la definición de las ambas palabras, engendrar y concebir, nos dice la definición: engendrar aplica al hombre, dicho de una persona o de un animal, dar vida a un nuevo ser. Esto es engendrar. Y concebir aplica a la mujer, dicho de una hembra, empezar o tener un hijo en su útero. ¿Sí? Bien. Con esta información, hermanos, que hemos escuchado, ahora vamos a ir lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Somos engendrados por la palabra de Dios. Y vamos a empezar precisamente con esto de engendrar. Dice Génesis en su capítulo número 5. Tomemos nuestras sagradas escrituras y ahora vamos a apoyarnos lo que nos dice nuestro Dios con respecto a engendrar. Dice Génesis capítulo número 5, verso número 3 y verso número 4. Tomo lectura. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Verso número 4. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos está diciendo que Adán engendró, ¿cierto? Engendró un hijo a su semejanza y llamó por nombre Set. Antes tuvo otros 2 hijos, Caín y Abel. Y no tan solo tuvo 3 hijos, sino ¿cuántos más? No lo sabemos el número exacto, pero nos dice que tuvo y engendró hijos e hijas, es decir, que tuvo más de 3. ¿Sí? Entonces, con eso, hermanos, estamos entendiendo de que engendrar es por parte del hombre. Y Adán engendró
físicamente, literalmente, a sus hijos, Set, Caín y Abel, y más hijos e hijas. Es decir, que tuvo también mujeres. Ahora vamos a ver, hermanos, y la mujer, ¿qué papel toma la mujer? Decíamos, concebir. Dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías en su capítulo número 7, Isaías en su capítulo número 7, verso número 14. Tomo lectura. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. Y la señal es esta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos que el profeta Isaías está profetizando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de una mujer virgen en el cual iba a concebir. ¿Sí? Entonces, el hombre engendra, la mujer concibe y dice, y dará un hijo y llamará por nombre Emmanuel. Entonces, tenemos estas dos partes, engendrar y concebir, engendrar por el hombre, concebir por la mujer. Ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol Santiago. Teniendo en mente estas dos partes de engendrar y concebir, ahora lo que nos dice el apóstol Santiago en su capítulo número 1, Santiago en su capítulo número 1, verso número 18 hasta el verso número 20. Tomo lectura una vez más. Nos dice el verso número 18. Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra ¿de qué? De verdad. Me detengo. Cuando dice, hermanos, la palabra de Dios, Él, ¿sí? Él, ¿quién es Él? El eterno, Dios. Dice, Él, de su voluntad, nos ha engendrado por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad, decía nuestro Señor Jesucristo en su momento, santifícalos santifícalos con tu palabra. El Evangelio de San Juan. No quiero, hermanos, cambiar letras por otras o sustituir una letra por otra. Mejor leer la palabra de nuestro Dios y así es más bien y más respetando esta parte. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso número 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, es la verdad. Entonces cuando Santiago dice, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es su palabra, la palabra de Dios, la palabra que escuchamos sábado con sábado. Y no precisamente en un día específico. Nosotros también la podemos escuchar en nuestros propios hogares cuando tomamos nuestras Sagradas Escrituras y leemos. Y estamos escuchando o leyendo la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir en donde estamos en Santiago, hermanos, porque decíamos que íbamos a leer hasta el verso número 20. Entonces dice, retomo, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Verso número 19. Por esto, ¿por qué esto?
Si entendemos esta parte, dice, por esto, ¿por qué? Porque como hemos sido engendrados por la palabra de Dios, por eso, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Por esto, porque hemos sido engendrados por la palabra de Dios, por eso, dice que todo hombre sea pronto para oír. Y el oír viene, en Romanos, donde dice Pablo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces dice, por eso, porque hemos sido engendrados por la palabra de Dios, dice, todo hombre sea presto para oír la palabra de Dios. Y por ende, tardío para hablar, tardío para airarse. Verso número 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre no está ahí la voluntad de nuestro Dios. No está la justicia de nuestro Dios. Y nos sigue recomendando Pablo ahora a Efesios en su capítulo número 4, verso número 22 hasta el verso número 24. Efesios capítulo número 4, versos 22 al 24. A que dejéis, ¿qué vamos a dejar? Dice Pablo. A que dejéis la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Fijémonos. Hemos sido engendrados por la palabra de Dios. Ahora Dios nos dice a través de Pablo a que dejemos esa pasada manera de vivir en el cual estábamos en un tiempo antes de conocer a nuestro Dios. Ahora nos dice, despójense de ese hombre que está viciado de error y a renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que ese hombre interior se vaya renovando día con día, se vaya alimentando, se vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Verso número 24. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, ¿sí? En santidad de verdad, ¿sí? Entonces Pablo nos está recomendando estos puntos, hermanos, para así estar bien delante de nuestro Dios. Ahora, ¿cuándo es que fuimos nosotros engendrados por la palabra de Dios? Es como una pregunta, o más bien una pregunta. Si yo preguntase, usted mi hermano, usted mi hermana, ¿ya ha sido engendrado por la palabra de Dios? La respuesta, ¿cuál sería? Sí. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Cuando llegó la palabra a nosotros. Dice Primera de Pedro, vamos a ver esta parte. Primera de Pedro, primera carta al apóstol Pedro, en su capítulo número 1. Primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo número 1, verso número 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Dice que por medio de la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre. Cuando dices siendo renacidos, es cuando hemos sido bautizados, y en ese momento es cuando hemos sido renacidos. Ese hombre literal, ese hombre exterior murió y nace la nueva criatura, el hombre interior. Y es en ese momento en el cual hemos sido engendrados por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, cuando en los tiempos de los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo, Él ya no estaba con sus apóstoles, porque Él ya había ascendido a los cielos, Él les dejó una bonita recomendación en el cual les dijo: id por todo el mundo, enseñar y predicar este evangelio, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Y muchos hermanos creían a la palabra de Dios. Veamos este relato bonito, decirlo así, porque eran en aquellos tiempos de los apóstoles, realmente era así. Veamos esta parte, dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 13. Hechos en su capítulo número 13, verso número 42 al 44. Hechos capítulo número 13, verso 42 al 44. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen de estas palabras. Explicamos esta parte. Cuando dice la palabra de Dios, y saliendo ellos, ¿quiénes eran ellos? Dice, y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, es decir, los apóstoles, para ser específicos, Pablo y Bernabé, quienes le rogaron, quienes les pedían, quienes les insistían. Dice que los gentiles, es decir, los no judíos, los gentiles le rogaban a Pablo y a Bernabé que el siguiente sábado les hablasen de estas palabras. Veamos, hermanos, cómo en los tiempos de los apóstoles tenían ese vivo interés de aprender, de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estaba siendo engendrada en personas, en más, y se añadían más, porque creían, aceptaban la palabra de Dios. Sigue diciendo: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Verso número 44. Y el sábado siguiente se juntó, ¿cuántos? Dice que casi toda una ciudad completa. ¿A qué? Dice que a oír la palabra de Dios. Cuando dice y el sábado siguiente, es decir, llegó el sábado esperado por los gentiles, que le rogasen que el sábado siguiente les hablara de estas palabras. Llegó ese sábado esperado por ellos. ¿Y qué creen? Se juntó casi toda una ciudad a oír la palabra de Dios. Hermoso, indudablemente. La palabra de Dios estaba haciendo efecto muy maravillosamente, porque muchos creían, muchos aceptaban. Y esto es bonito. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
ya engendramos a personas por medio de la palabra de Dios. No digan números, no digan yo esto, 1, 2, 3, no. Pero si no es así, hermanos, el consejo de Dios es este: que vayamos y engendremos a hijos de Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a otra parte, siguiendo el mismo desarrollo de este tema. Ahora vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en su capítulo número 1, verso número 11 hasta el verso número 13. El Evangelio de San Juan, en su capítulo número 1, verso número 11 hasta el verso número 13. Tomo lectura y nos dice así: a lo suyo vino, plural, suyo, y los suyos, perdón, a lo suyo, singular, vino, y los suyos, plural, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿De qué está hablando esta parte de nuestras sagradas escrituras? Es de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se presentó a esta tierra, literalmente, porque así los profetas lo habían profetizado, que iba a venir el Mesías en su debido tiempo, e iba a habitar con los hombres, y los judíos lo tenían presente, esta parte del Mesías que un día iba a venir. Y entonces la palabra de Dios dice que a lo suyo vino, es decir, el Hijo de Dios vino a lo suyo. En otras palabras, exclusivamente a su pueblo, Israel natural. Pero dice que los suyos no le recibieron. Pero no queda así, o sea, no en su totalidad no le recibieron. Sigue diciendo el verso número 12, más, cuando dice más, es decir que hubo quienes sí le recibieron. Y estos quienes sí le recibieron, dice que dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los que creen en su nombre, los que aceptaron al Mesías prometido, ¿sí? Y ese grupo es un número que más adelante vamos a ver el número de judíos que sí aceptaron al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Verso número 13. Los cuales, ¿sí? Los que sí aceptaron, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, o más de Dios. Estos judíos naturales que sí aceptaron al Mesías, al Hijo de Dios como tal, y su enseñanza, y todo lo que él decía y les enseñaba, estos dice que no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, que no fueron engendrados literalmente, sino más bien por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Es decir, por medio de la enseñanza del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Quiénes aceptaron esa enseñanza que traía el Hijo de Dios? Pero por la autoridad de nuestro Dios, porque en varias partes, en varios momentos, nuestro Señor Jesucristo manifestó, dice, todo lo que yo hablo, no lo hablo de mí mismo, sino de mi Padre. ¿Sí? Veamos,
Apocalipsis. Y aquí vamos a ver, hermanos, el número o el grupo, hermanos, que sí aceptaron al Mesías. Dice Apocalipsis en su capítulo número 14. Apocalipsis en su capítulo número 14, verso número 1, por separado el verso número 4 y 5. Dice el verso número 1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? Dice, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escritos en sus frentes. Verso número 4. Estos, es decir, estos 144,000, no son los que fueron contaminados con mujeres. ¿Cómo es esto? Que no fueron contaminados con mujeres. Que no fueron enseñados por otra palabra, porque mujer o mujeres en el término de la palabra de Dios, mujer o mujeres es una enseñanza extraña de la que Jesucristo enseñaba. Una doctrina, una iglesia diferente, una enseñanza diferente. ¿Por qué dice esto? Dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres. Recordemos, hermanos, de que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sí, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles, sí había enseñanzas diferentes, ¿cierto? Había por lo menos 5 grupos, y esos 5 grupos tenían diferencias. O sea, unos creían una cosa, otros otra cosa, y así. Como por ejemplo, estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios, y ayúdenme el otro, los escribas, ¿cierto? 5 grupos. Y estos hermanos grupos tenían diferentes enseñanzas. Y no era la enseñanza auténtica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando estos 144,000, ellos no aceptaron esas enseñanzas de los escribas o de los fariseos o los saduceos. ¿Sí? Por ejemplo, los saduceos, ellos ¿en qué no creían? Esto lo tenemos presente. Dice que no creían en la resurrección, ni en los ángeles, y en otros puntos, ni en espíritu, me parece, si no me equivoco, y otros puntos. Ellos no creían en eso. Entonces, estos 144,000, ellos rechazaban, o sea, no aceptaron esa enseñanza, sino solamente la enseñanza del Mesías. Y, por ende, nos dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, es decir, no aceptaron otra enseñanza. Sigue diciendo el texto bíblico, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Verso número 5. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque son sin mácula delante del trono de Dios. Estos no hablaron mentira, no hablaron otra cosa fuera de lo que ya habían enseñado, de lo que ya habían recibido de la enseñanza del Mesías. Y nunca halló engaño en ellos, porque son sin mácula, es decir, tachables, sin mancha, perfectos. 144,000. A esto Pablo los llama el Israel de Dios. Gálatas. Gálatas en su capítulo número 6. Gálatas en su capítulo número 6, verso número 16. A este grupo, hermanos, 144,000 judíos naturales que sí aceptaron al Mesías, Pablo los identifica o les pone como este título, el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, verso número 16. Y todos los que anduvieren conforme a esta regla. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, y todos. Es decir, la puerta está abierta para todos.
¿sí? Para todo el ser humano que quiere escuchar la palabra de Dios, y nos dice, y todos los que anduvieren conforme a esta regla. Es decir, que hay reglamentos, hay cómo conducirnos, hay leyes, hay estatutos, hay fiestas. Esos son los lineamientos, las reglas, dice. Y todos los que anduvieran conforme a esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. Cuando hace mención esta parte, y sobre el Israel de Dios, las primicias, los 144,000 que el Cordero ganó con su preciosa sangre, y no tan solo 144,000, sino cada uno de nosotros también como parte de los gentiles que somos incorporados a esa buena oliva. Bien, no sé, el tiempo, hermanos, ¿estamos bien de tiempo? 5 minutos más. Entonces, voy a cortar mi tema, y entonces vamos a ver un dato interesante. Dice Primera de Timoteo en su capítulo número 2. Antes de leer estos pasajes, todavía tenemos presente quién engendra, quién concibe, la mujer, ¿sí? El hombre es el que engendra, la mujer es la que concibe. Ahora vamos a ver este dato interesante e importante, hermanos, y lo vamos a explicar. Dice Primera de Timoteo en su capítulo número 2, verso número 13 al verso número 15. Dice el verso número 13, porque Adán fue formado el primero, después Eva. Verso 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Ahora el verso número 15. Empero se salvará engendrando hijos. ¿Quién se salvará engendrando hijos? ¿Sí? Por eso tomé lectura a partir del verso 13 para entender de quién se está hablando el verso número 15. Sí, a partir del verso número 13 está hablando de Adán y Eva. Y dice la palabra de Dios que Adán fue formado primero él y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino Eva. Fue engañada y seducida y vino a ser envuelta en transgresión. Ahora el verso número 15 nos dice, empero se salvará engendrando hijos. ¿Quién se salvará engendrando hijos? ¿Sí? Decíamos, el hombre es el que engendra, la mujer es la que concibe. Y aquí nos dice, empero se salvará engendrando hijos. ¿Quién se salvará engendrando hijos? Pero si Adán dice que él fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino Eva también cometió pecados. ¿Sí? Bien, cuando dice esta parte, hermanos, de la palabra de Dios, empero se salvará engendrando hijos, cierto que el hombre es el que engendra, la mujer es la que concibe, y así tomamos esta información y la palabra de Dios nos los ha dicho. Esto, hermanos, es físicamente, literalmente. Pero, hermanos, cuando dice empero se salvará engendrando hijos, es decir, si así como Eva transgredió la ley de Dios, posteriormente Adán, pero Eva fue la principal, dice que ella se salvará engendrando hijos, es decir, engendrando hijos espirituales, hermanos, enseñándoles la palabra de Dios. Es decir, hermanos, hoy, en este tiempo, la mujer puede engendrar,
¿sí? Es decir, puede predicar, puede enseñar fuera de este lugar. Cierto que aquí no puede predicar, ¿sí? Pablo lo recomienda, dice que la mujer no tome potestad sobre el hombre, ¿no? Y así lo hemos tenido todo, como organización, así lo tenemos presente. Cierto que aquí no puede predicar, pero puede predicar allá afuera, evangelizar, enseñar, y de ahí que ella está engendrando hijos, es decir, está enseñándoles de la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí entendimos esta parte? Entonces la mujer sí puede engendrar, pero hijos espirituales por medio de la palabra de Dios. Termino el pasaje. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe, el amor y la santidad con modestia. Hermanos, la invitación de parte de nuestro Dios es esta. Tanto como hombres, como mujeres, adolescentes, jóvenes, la invitación de parte de Dios es esta, de que salgamos a engendrar hijos por medio de la palabra de Dios. Todos en general, mujeres y hombres, enseñarles esta palabra de verdad. ¿Sí, hermanos? Voy a termino con Hechos de los Apóstoles. Y así, hermanos, estamos terminando, el tiempo se me escapó un poco, pero voy a tomar esta parte, hermanos. Dice Hechos capítulo número 17, a partir del verso número 10 al verso número 13. Hechos capítulo número 17, a partir del verso número 10 hasta el verso número 13. Tomo lectura. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras si estas cosas eran así. ¿Cómo recibieron la palabra de Dios nuestros hermanos de Berea? ¿Cómo la recibieron? Dice que con toda solicitud, es decir, con un ánimo, o sea, con un deseo de aprender más de la palabra de Dios, porque nos dice que ellos escudriñando cada día las escrituras, es decir, que no se quedaban conforme con lo que les enseñaba Pablo o Bernabé o los apóstoles. O sea, ellos no se quedaban así como, ok, sí está bien, sino que ellos por cuenta propia, dice que ellos escudriñaban las escrituras si esto era así. Y así hemos de hacerlo también nosotros, escudriñar la palabra de Dios día con día. Sigue diciendo, verso número 12. Así que creyendo muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultaron al pueblo. ¿Sí? Entonces esto, hermanos, un relato bíblico vivo y real, hermanos, que sucedió en los apóstoles, que estaba ese interés vivo de escuchar más de la palabra de Dios, que tengamos esto en nuestros corazones, hermanos, un vivo deseo, un interés de escuchar, de aprender más de la palabra de Dios. Somos engendrados
por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sí nos siga bendiciendo y sea de bendición, y también a cada uno de nosotros. Paz a vosotros, hermanos. Dios bendiga a mi hermano por la enseñanza que hemos recibido el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál fue el último consejo de mi hermano? ¿Perdón? Predicar, pero decían lo que hacían los de Berea. Cuando lleguen a esa cosita, hermanos, los que apuntaron, vuelvan a repasarlo, hermanos, ¿verdad? Hay que volver a repasar lo que mi hermano dijo, ¿verdad? Así como los hermanos Berea. Claro que estuvo bien mi hermano, ¿verdad? Pero siempre se nos va quedando así. Bien, amados hermanos, vamos a tener una lectura previa a la ley. Vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 5, hermanos.